Da. Hola emprendedores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere. Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de finanzas básicas. Porque es muy importante que entiendan cómo funcionan las finanzas para que no se quiebren y esto no se pierda. Voy a contarles primero cuáles han sido mis experiencias en el área financiera y sobre todo con las empresas que he asesorado. Y lo primero que les tengo que decir es que si uno no tiene clara la información, tenemos un serio problema. Y si no tenemos clara la información financiera, tenemos un problema gigante de dinero. Conozco miles de empresas en donde yo voy y les pregunto, bueno, señores, ¿cuánto han vendido? Ay, no, no sé. Señores, ¿cuál es su costo? Ay, no, ni idea, no lo hemos calculado. ¿Me puede pasar el estado financiero? Ay, no, resulta que el contador no me lo ha pasado. Señores, ¿me pueden decir cuánto fue la utilidad del año pasado? No, no sé, es que la ajustamos por impuestos. Es que. No, eso no puede ser. Si a ti te preguntan tus finanzas y tu dinero, tú tienes que saber cuánto has vendido, cuál es tu costo, cuánto ganaste, cuánto perdiste, cuánto todo. Si no lo sabes, tienes un serio problema. Pero la noticia es, hoy vamos a tratar de trabajarlas de una forma lo más sencillo posible para que lo entiendas y a pesar de que no lleves tú mismo las cuentas, al menos que sí sepas qué información te la tiene que tener tu contador o la persona que te lleve las cuentas. ¿Listo? Dentro de las finanzas es importante que entiendas varias cosas. Primero, ¿qué son los ingresos? Básicamente los ingresos son la plata que a ti te entra, que tú puedes generar, bien sea a través de un salario, a través de la venta de un producto, a través de la prestación de un servicio y que tú recibes por el pago de cualquier cosa de esas. Segundo, costos. Vamos a entender qué son los costos de un producto o un servicio que vendas. Por ejemplo, si alguno de ustedes que tiene un emprendimiento de ropa, ¿cuáles son los costos? Primero, la materia prima que le metes a ese producto, más todos los insumos y todas las cosas que hacen parte de ese producto, la mano de obra que le has incluido a ese producto y tercero, los otros costos que tengas que asumir para poder hacer la producción. Y eso puede ser arrendar un taller, tener unas máquinas y otras cosas. Que al final, cuando tú sumas, eso es lo que es atribuible directamente a la elaboración de ese producto. ¿Ok? Tercero, gastos. Toda la plata que tú tienes que gastar para poder lograr que ese producto se haga, pero que no vaya dirigido al producto, sino que lo gastes en otras cosas. Entonces, por ejemplo, tienes que pagar a un contador, tienes que pagar a alguien que te haga un plan de mercadeo, tienes que pagar a un asesor financiero, tienes que pagar impuestos y tienes que pagar un montón de cosas, porque al final todo eso que tú gastas se va restando de lo que tuviste como ingresos menos lo que tuviste como costos y al final lo que quedas es con una utilidad, o sea, lo que ganaste por vender un producto. Vamos a ir por partes porque esto hay que entenderlo mucho más profundo, pero primero entiende eso. Ingreso menos costo, menos gasto, igual utilidad. Y es la plata que te queda al prestar un servicio o un producto. Aparte de esos cuatro conceptos, hay más cosas como, por ejemplo, pueden ser cuentas bancarias, pasivos, patrimonio y otras cosas. Pero lo más importante es que entiendas lo siguiente, que tú para poder hacer un producto primero tienes que garantizar una inversión para poder realizar ese producto. Después de ese producto, al venderlo te genera unos ingresos. Pero para hacer ese producto tienes costos y tienes gastos y después de eso te va a quedar una utilidad. Esa utilidad tiene que ser eventualmente superior a esa inversión que realizaste para que tú eventualmente obtengas unas utilidades líquidas después de inversión. Y ese concepto es fundamental para la evaluación de cualquier proyecto. Y cuando estemos haciendo tu proyecto, vamos a determinar ese valor de esa rentabilidad. ¿Por qué es importante evaluar la rentabilidad? Porque tú no te vas a meter a un proyecto si no vas a obtener eventualmente una rentabilidad por lo que estás haciendo. Y evaluar la rentabilidad es lo más fundamental en tu proyecto. Teniendo en cuenta que la información financiera tiene que estar organizada
existen una serie de informes y reportes que se conocen como los estados financieros. Estos estados financieros los emite el área contable y que te permiten entender la situación financiera de diferentes puntos de vista. Esto es lo que la gente conoce como la contabilidad. El primer estado financiero que tiene la contabilidad es el estado de resultados. Y este estado de resultados normalmente es como una película, puesto que va durante un periodo de tiempo. Y normalmente esos periodos de tiempo son años, o pueden ser meses, o trimestres, o cuatrimestres. Y bueno, eso sí ya depende del gusto o de la necesidad del análisis de información que necesitamos. Pero es una película porque muestra qué ha pasado desde el primer día del periodo hasta el último día del periodo. En el caso del PIG tenemos los siguientes conceptos. Primero, los ingresos. Entonces, claro, en este informe vamos a ver cuáles son los ingresos de las ventas de tus productos durante ese periodo que definimos. Entonces, si fue un año, ¿cuántas ventas hiciste en el año? El segundo concepto que tenemos en el PIG son los costos. Ok, aquí ahora ya vamos a entender cuáles son todos esos costos que tuviste que ejecutar para poder entregar ese producto que vendiste o ese servicio. Para el caso de nuestros productos textiles, seguramente ahí van a ir la tela, la mano de obra y los otros costos. Después de eso, vienen los gastos. Y en ese informe, lo que vamos a registrar son todos los gastos que tuvimos en el mismo periodo. Y al final lo que tenemos es una utilidad que es sobre la cual vamos a pagar impuestos. Desafortunadamente tenemos un socio que se llama Estado al cual hay que pagarle una porción de nuestras ganancias. Ese es el costo de poder hacer un negocio legalmente en un país como Colombia o en cualquier país del mundo. Importantísimo, en el estado de resultados vemos lo que pasó durante un periodo de tiempo. Y ahí podemos saber si en ese periodo de tiempo tuvimos utilidades o perdimos. El siguiente estado de resultados se llama balance. Y el balance, hagan de cuenta, es como una foto, en donde sale a un corte específico. Entonces, el balance no es por un periodo de tiempo, sino es a una fecha. Y es como quedaron los saldos de nuestras cuentas. ¿Qué cuentas tiene un balance? Primero, los activos. O sea, ¿qué son los activos? Las cosas que yo tengo para poder producir ese producto que me genera unos ingresos, costos y gastos y al final una utilidad. ¿Qué cuentas puede haber en el activo? Aunque hay miles de cuentas en el PUC, que es el plan único de cuentas que utilizan los contadores y que es un reguero y un chorrero de números, vamos a tratar de resumirlas en dos tipos. Las de corto plazo y las de largo plazo. Las cuentas del activo de corto plazo son en general las que se necesitan para realizar la operación, que son ¿qué? La caja, que es lo que tengas en el banco o en liquidez o en CDTs, las cuentas por cobrar o anticipos que hayas dado y los inventarios si es una empresa de producción y maneja inventarios. Y en el largo plazo, normalmente ¿qué tienes? Los activos que necesitas para producir tu producto, que pueden ser maquinaria de equipo, planta, puede ser incluso inmuebles, puede ser cualquier cosa que no sea de uso de corto plazo, sino de largo plazo. Tengo unas deudas. ¿Cuáles son esas deudas? La plata que me pudo haber prestado un banco, la plata que le pude haber quedado debiendo a un proveedor y un montón de cosas que puedo estar debiendo, impuestos y demás. Ahora, ¿qué pasivos puedes tener? Puedes tener, primero, deudas con tus proveedores. Segundo, deudas con el sistema financiero. Tercero, deudas con tus empleados. Cuarto, deudas con el gobierno en impuestos. Y quinto, deudas con terceros. Es importante que tus activos menos tus pasivos, pues te dé un patrimonio. Porque cuando tú terminas debiendo más de lo que tienes en activos, te quebraste. Qué pena, pero así es. Dentro del balance tenemos la cuenta del patrimonio. Esta cuenta del patrimonio tiene tres conceptos básicos. Primero, capital inicial o capital invertido. Y es la plata
que pusiste inicialmente para desarrollar tu emprendimiento, el cual pudo haber sido invertido en cualquier tipo de activos. Segundo, tienes utilidades retenidas o utilidades de periodos anteriores. Y tercero, tienes las utilidades del periodo. Y esas utilidades tienen que ser iguales a las que tienes en el PIG. Entonces ahí empiezas a entender la relación entre el PIG y el balance. Como el balance es una foto, a veces el balance tiene ciertas limitaciones porque si es una foto al 31 de diciembre, pues es una foto del pasado. Entonces hay que tener en cuenta que si yo no tengo la información al día, puedo estar mirando un pasado que ya no es real. Y eso es fundamental entenderlo porque a veces nos quedamos con cifras del pasado cuando el presente ya ha pasado miles de cosas diferentes y nuestra situación puede haber cambiado de la noche a la mañana. Y tercero, el estado más importante y es sobre el cual, entre comillas, sufrimos casi todos los financieros, que es el estado de flujo de caja. Y este estado nos demuestra es para dónde cogió la plata que entró, cómo se pagó y cuánto me quedó. Y normalmente aquí es donde puedo determinar si en general el negocio me está generando dinero líquido. Y voy a tratar de hacer esta explicación de la siguiente forma. Tú le vendes a un cliente un producto y te ganas 100 millones de pesos. Muy bien, perfecto. Esos 100 millones de pesos el cliente te los dice, te los voy a pagar en 90 días. Cuando los vendes, ok, ¿qué tienes? 100 millones de pesos. ¿En dónde están esos 100 millones de pesos? ¿En tu banco? No, señor, están en un título valor, que es una factura de venta que el proveedor eventual, que tu cliente, una factura de ventas que tu cliente eventualmente te tiene que pagar. ¿Es plata líquida en tu banco? No. ¿Es un activo? Sí, porque es tuya y te la van a pagar. Pero ¿qué pasa si a los 90 días ese cliente no te paga y te retrasa? Pues esa plata puede que eventualmente se pueda perder. Obviamente, la clave es que hagas negocios buenos, productivos y que obviamente asegures que tus clientes te paguen. Pero, claramente, hay situaciones en las que tenemos que dar crédito porque seguramente nuestro cliente al cual le vendemos nuestro producto también tiene que salir a comercializar ese producto y se va a demorar en venderlo. Así lo vende de contado, nos pide plazo para que él lo pueda vender y ahí sí pagarnos. Dicho lo anterior, en un estado de flujo de caja, la caja solo se realiza en el momento en que recaudas la caja, no antes. Entonces tú puedes tener ventas por 100 y caja por 0. Y esto es fundamental que lo entiendas, porque las compañías no se quiebran por tener pérdidas, sino se quiebran porque se quedan sin liquidez, o sea, sin dinero, o sea, sin plata, o sea, sin lo que ya sabemos que mueve un negocio. Ahora, no te preocupes si de pronto toda esta información no te está entrando de una. En la medida en que vayamos desarrollando tu negocio, vas a ir comprendiendo estos conceptos. Sin embargo, tienes el video para que lo veas una y otra vez, hasta que lo entiendas. Pero es fundamental que aprendas a manejar las finanzas de tu negocio. Si sabes dónde está el dinero, sabes si tu negocio está siendo rentable o no. En el estado del flujo de caja, tienes que tener los siguientes conceptos. Concepto número 1, caja inicial, que es tu saldo inicial de plata que tenías disponible en tus bancos. Segundo concepto, entradas, que son básicamente los dineros que recibes de tu venta que se convierten en efectivo cuando cobras alguna cuenta por cobrar o si vendes en efectivo, pues ese mismo dinero. Tercer concepto, los pagos. Aquí ¿qué pueden ir? Pago de nómina, pago de proveedores, pago de otros gastos, pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. De tu saldo inicial más tus ingresos menos tus pagos te queda el flujo de caja libre operativo, que quiere decir lo que te quedó libre de la operación. Después del flujo de caja operativo tienes dos conceptos muy grandes. Primero, inversiones, que es la plata de tus utilidades que destinas para comprar más maquinaria o para ampliarte o para lo que sea que necesites comprar de activos para tu operación.
Y segundo, pueden haber pagos de deudas financieras que has tomado para realizar tu operación. Finalmente, al flujo de caja operativo, menos las inversiones, menos los pagos de deuda, te queda el flujo de caja disponible. Y ese flujo de caja final es lo que tiene que quedarte en caja. Entonces, como puedes ver, el flujo de caja inicia con el saldo y el balance de un banco de un año y termina con el saldo final del otro. Ahora, y este es un concepto súper importante, hay que entender que entre el PIG, el flujo de caja y el balance existe una interacción dinámica de manera permanente. ¿Qué quiere decir esto? Si un ingreso arranca en el PIG y se vuelve cartera, pasa primero antes de la caja al balance y se vuelve un activo. Y cuando se cobra, pasa al flujo de caja. Un costo, porque tú también puedes pedir crédito, si no lo pagas de una, va al PIG, pero a las deudas, y cuando te entre la caja, lo pagas. Como puedes ver, entre los tres ahí existe una interacción permanente, y entender esa interacción también es importante para saber en qué están tus utilidades reflejadas, porque puedes tener utilidades que están reflejadas en una cuenta por cobrar menos una cuenta por pagar, y ahí está tu patrimonio. Una vez entendidos los conceptos financieros, es importante que hagas esta división siempre. Una cosa eres tú como persona natural y otra cosa es tu negocio y tu emprendimiento, y sobre todo si ese negocio eventualmente se vuelve una empresa consolidada con su cámara de comercio. Y es importante que siempre tengas una claridad acerca de los dos, porque cuando mezclas las cosas es cuando empiezan los problemas. Importantísimo que tengas en cuenta lo siguiente. Todos los tres estados financieros interactúan entre sí, pero tienes que tener en cuenta que el balance es una foto, que el estado de resultados es una película y que el flujo de caja también es una película. Por ende, los saldos de las cajas siempre juegan con el balance que es una foto. Listo amigos, ya para terminar, lo más importante es que empieces a utilizar todos esos conceptos en la planeación de tu negocio. Y nos vemos en la próxima sesión. Chao amigos.